Una noche de verano ordinaria se transformó en una tragedia inimaginable. Una joven de 18 años, Nia Wilson, fue brutalmente asesinada en una estación de BART en Oakland, California, dejando a su hermana luchando por su vida. A pesar de los arrestos y condenas, una pregunta persiste sin respuesta. ¿Por qué? Prepárense para conocer una historia que desafía toda lógica y que aún resuena en la memoria de una comunidad. En este episodio de Sangre Fría recordamos a Nia. Casi 8 años han transcurrido desde el brutal asesinato de Nia Wilson, un acto de violencia tan repentino y sin sentido que conmocionó a toda una comunidad. Pero esta no es una de esas historias que se desvanecen con el tiempo. No es algo que pertenezca al pasado, porque para quienes lo vivieron, para quienes aún recuerdan dónde estaban cuando escucharon su nombre, nunca desapareció realmente. Hay casos que permanecen a nivel local, historias que pasan por los titulares y luego se desvanecen. Pero este no fue uno de ellos. La muerte de Nia desató indignación, un dolor que se derramó por las calles, vigilias llenas de personas que no la conocían, pero sentían que sí, porque lo que le sucedió se sintió demasiado aleatorio, demasiado real. Forzó a la gente a confrontar algo incómodo. Cuán rápido un día normal puede terminar de una manera completamente diferente. Y aún ahora, años después, su nombre sigue teniendo peso, no solo por cómo murió, sino por lo que su vida significó para las personas que la amaron. Porque antes de convertirse en un titular, antes de convertirse en un nombre pronunciado en protestas y reportajes de noticias, Nia Wilson tenía solo 18 años y toda una vida por delante. Era una hija, una hermana, una prima, alguien en quien su familia se apoyaba y confiaba. La menor de 9 hermanos, con 6 hermanas y 2 hermanos, nunca pasó desapercibida. La gente la notaba, no porque buscara ser vista, sino por la forma en que se presentaba para las personas que amaba. Si alguien en su familia tenía un mal día, Nia era la que daba ánimos, los levantaba, los hacía sentir mejor. Y cuando algo salía mal, no dudaba, actuaba. En una fiesta familiar, no mucho antes de su asesinato, cuando su tía comenzó a ahogarse, fue Nia quien intervino y realizó la maniobra de Heimlich. Ese instinto de ayudar a la gente no era algo de lo que solo hablara, era quien era. Se había graduado de la escuela secundaria de Oakland y trabajaba en un centro de distribución de ropa para ThredUp, comenzando a descubrir cómo sería su futuro. Y a los 18 años había muchas posibilidades. Habló de unirse al ejército y convertirse en paramédica o trabajar en justicia criminal, pero también tenía otros sueños, publicando videos de rap en YouTube y esperando que alguien notara su talento. La música era una gran parte de su vida. Ella y sus primas estaban en un grupo llamado Girls in the Hood, trabajando juntas en canciones, construyendo algo propio, y a Nia también le encantaba verse bien. Su familia bromeaba diciendo que los retrasaba a todos tratando de elegir el atuendo adecuado, incluso si solo iban a la tienda. Le importaba cómo se veía, cómo se presentaba. La gente la llamaba PG, abreviatura de Pretty Girl, chica guapa. Era conocida por sus habilidades con el maquillaje, por su creatividad, por la forma en que se expresaba. Y como muchos jóvenes de 18 años, su futuro aún no estaba definido, pero estaba lleno de planes, lleno de ideas y lleno de tiempo que aún no había tenido la oportunidad de vivir. Y para las personas que la amaban, Nia no era solo quien eras en ese momento. Era todo lo que aún estaba por convertirse. Nia creció en Oakland, California, una ciudad con profundas raíces, una fuerte comunidad y una cultura que moldea a las personas que provienen de ella. Pero también es un lugar donde, para muchos jóvenes, la vida puede venir con duras realidades desde temprano. La violencia no es algo que solo se ve en las noticias. La pérdida no es algo que se siente distante. Es algo que puede tocar a las personas directamente y cambiarlas antes de que realmente hayan tenido la oportunidad de crecer por completo. Y para Nia, eso ya era cierto. Cuando aún era adolescente, experimentó una pérdida que la acompañaría. Su novio de la escuela secundaria, Josiah Pratt, se ahogó en mayo de 2016. Él y su mejor amigo habían saltado de un bote en el embalse de Woodward, cerca de Modesto, y ninguno de los dos regresó. Fue repentino, inesperado, el tipo de pérdida que no tiene sentido, especialmente a esa edad. Y no fue la única vez que Nia se vería obligada a enfrentar algo así. No mucho después de la muerte de Josiah, Nia asistió a una vigilia en el centro de Oakland para honrarlo a él y a su amigo. Se suponía que sería un momento de recuerdo, un espacio para que la gente se reuniera a llorar. Pero, mientras estaba allí, sucedió algo más. Un grupo de baile acababa de terminar su actuación, y una de las chicas que estaba en la rutina de baile se encontraba entre la multitud cuando alguien abrió fuego. Y esa chica, Regina Jeffries, fue alcanzada en el cuello. Cayó al suelo sangrando, luchando por respirar. Y en ese momento, Nia estaba de pie junto a ella,
y le pidió a Nia que se quedara con ella, y lo hizo. Se quedó a su lado hasta que llegaron los paramédicos y la llevaron rápidamente a una ambulancia. Regina no sobrevivió, pero en sus últimos momentos no estuvo sola porque Nia estaba allí. Esto dice mucho sobre quién era ella. Incluso siendo adolescente, después de experimentar su propio dolor, su propia pérdida, cuando alguien más necesitaba ayuda, consuelos, necesitaba que alguien se quedara, Nia no huyó, se quedó. Su hermana diría más tarde al New York Times que de cualquier manera que pudiera ayudar, ella estaría allí para ti. Y eso no era algo que cambiaba según la situación. Era simplemente quien era. Para el verano de 2018, Nia estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida. Acababa de graduarse de la escuela secundaria y estaba trabajando, resolviendo cosas, comenzando a moverse según sus propios términos. Y había algo más que la emocionaba, una entrevista de trabajo que tenía programada para ese julio. Se lo había mencionado a su hermana unos días antes, pero eso fue todo. No había detalles, ni nombre, ni explicación. Incluso con su hermana tratando de sacarle más información, Nia se lo guardó para sí misma. Quería que fuera algo suyo, algo en lo que pudiera entrar por su cuenta y compartirlo cuando fuera real. El domingo 22 de julio comenzó como muchos días de verano, en familia. Se habían reunido en Concord, pasando el día alrededor de la piscina, comiendo, riendo, simplemente estando juntos. El tipo de día que no se siente pesado, incluso cuando hay algo silenciosamente en segundo plano, porque lo había. Su tía estaba enferma, cáncer en etapa 4, y momentos así tienen un peso diferente cuando sabes que el tiempo no está prometido. Pero ese día no se trataba de tristeza, se trataba de estar presente, de crear recuerdos mientras podían. Y Nia estaba justo en el centro de todo, vestida como le gustaba, arreglada, intencionada, tomando fotos, grabando pequeños momentos, moviéndose entre conversaciones y risas. Nia y sus hermanas, Latifa y Tashia, habían tomado un tren BART a Concord. Su hermana diría más tarde que Nia odiaba tomar el BART. El Bay Area Rapid Transit, más conocido como BART, era conocido por ser peligroso y sucio, y ella dijo que Nia lo evitaría a toda costa. Pero como el plan inicial era que las llevaran a casa, se suponía que sería un viaje de ida. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la persona con la que iban a regresar se fue antes de lo esperado, por lo que las hermanas decidieron simplemente tomar el tren de regreso a casa. Alrededor de las 9 p.m., un miembro de la familia dejó a sí y sus hermanas en la estación BART de Concord, donde abordarían su primer tren. Y como tantas noches antes, simplemente se dirigían a casa. No había nada inusual, nada que destacara. Era solo un viaje de regreso a Oakland al final de un largo día. Y así, una vez en la estación, se dirigieron al andén, permaneciendo allí unos minutos, esperando. Nada se sentía extraño, nada fuera de lugar. Solo el ajetreo habitual de la gente que iba y venía, esperando su tren. Cuando llegó su tren, abordaron, encontraron sus asientos, acomodándose para el viaje. Y mientras el tren avanzaba por cada parada, más cerca de la estación MacArthur, donde harían transbordo a su siguiente tren, seguía siendo una noche normal. En algún momento del camino, la hermana de Nia, Latifa, sacó su teléfono y llamó a su padre, haciéndole saber que estaban de camino a casa y que ya casi llegaban. Poco después de las 9:30 p.m., el tren llegó a la estación MacArthur. Las puertas se abrieron, y Nia y sus hermanas bajaron del tren dirigiéndose al andén donde tomarían el siguiente. Mientras el tren llegaba a la estación, todo se sentía rutinario. Esta era su parada, el lugar donde harían transbordo al siguiente tren. El último paso antes de llegar a casa. Las puertas se abrieron y la gente comenzó a salir del tren. Algunos bajaban, otros subían. Tishaya dio un paso adelante primero, entrando al tren, y justo detrás de ella, Nia y Latifa. Pero se detuvieron, retrocediendo para dejar pasar a una mujer con un cochecito. Fue un momento pequeño y ordinario, de esos en los que no se piensa dos veces. Y luego, en un instante, todo cambió. Tishaya diría más tarde que no vio lo que sucedió. No hubo advertencia, no hubo tiempo para reaccionar. Un momento, las cosas eran normales, y al siguiente, Nia se tambaleaba por las puertas del tren, sangrando, sujetándose el cuello. Al principio, no lo asimiló, pero cuando Tishaya miró más de cerca vio la herida, grave, mortal. Al mismo tiempo, Latifa también había sido apuñalada. Las puertas se abrieron y luego se cerraron. Y en la confusión, cuando se abrieron de nuevo, Tishaya salió corriendo, gritando, pidiendo ayuda. De vuelta en el andén, Nia se desplomó gravemente herida, tratando de aguantar. Latifa se arrodilló a su lado, presionando su mano contra el cuello de su hermana, tratando de detener la hemorragia. Había mucha sangre, pánico, la gente tratando de entender lo que veían.
La mujer con el cochecito, la misma a la que acababan de dejar pasar, seguía allí y le entregó a Latifa una manta para ayudar. Y en esos momentos, mientras Nia yacía allí, llamó a su hermana una y otra vez, Tifa, 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 y Latifa se quedó justo allí con ella. Te tengo, cariño. Te tengo, le dijo, tratando de mantenerla unida, tratando de mantenerla allí. Te amo, dijo mientras todo a su alrededor se sumía en el caos. Tishaya, aún en estado de shock, llamó a su padre tratando de contarle lo que acababa de suceder, tratando de darle sentido a algo que no tenía ningún sentido. Y en medio de todo, mientras Latifa luchaba por salvar a su hermana, levantó la vista y lo vio. Un hombre de pie en las escaleras, limpiando sangre de un cuchillo. En cuestión de minutos, las llamadas al 911 comenzaron a llegar, con personas describiendo una escena horrible y confusa. Agentes de policía y paramédicos se apresuraron a la estación MacArthur, entrando en una escena que era un caos. La gente lloraba, gritaba, tratando de apartarse. Había sangre en el andén, más de lo que cualquiera podía procesar en ese momento. Un oficial que había estado dentro de la estación ya estaba allí tratando de ayudar, haciendo lo que podía para frenar la hemorragia, para mantener a Nia con vida, hasta que los paramédicos tomaron el relevo. Cerca de allí, Latifa, quien también estaba gravemente herida, fue sacada del andén y llevada al hospital. En el suelo, los paramédicos trabajaban en Nia. Se movieron rápidamente, tratando de detener la hemorragia, de estabilizarla, de salvar su vida, pero la herida era demasiado grave. Y a pesar de todo lo que hicieron, no pudieron salvarla. Nia Wilson murió allí mismo, en el andén. Tenía 18 años. Apenas unas horas había estado con su familia riendo, grabando videos, hablando de lo que le esperaba. Y ahora, todo había terminado. En un lugar por donde la gente pasa todos los días, en una noche que comenzó, como cualquier otra, su vida fue arrebatada en segundos. Y para las personas que la amaban, las que acababan de estar con ella horas antes, las que ahora quedaban tratando de darle sentido, nada volvería a ser lo mismo. El 22 de julio de 2018, Nia Wilson, de 18 años, y sus hermanas Latifa y Tishaya regresaban a Oakland en el BART. Pero al llegar al tren, Nia y Latifa fueron emboscadas y apuñaladas repentinamente. Nia fue asesinada, y el hombre responsable desapareció en la noche. En cuestión de horas, la búsqueda de su asesino estaba en marcha. Mientras el caos en la estación MacArthur continuaba, el padre de Nia, Ansar, ya estaba en camino. Había recibido la llamada de su hija, palabras apresuradas, frenéticas, apenas podía entender lo que decía, pero lo suficiente para saber que algo terrible había sucedido. Y cuando llegó a las afueras de la estación, los equipos de emergencia estaban por todas partes. Y al llegar, los vio subiendo a Latifa a una ambulancia. A medida que la noticia del ataque se extendía al resto de la familia, se apresuraron al hospital, tratando de llegar a Latifa. Ella diría más tarde que, después de ser subida a la ambulancia, todo se volvió borroso. No recordaba mucho del viaje, solo destellos de lo que acababa de pasar. Pero a pesar de sus heridas, los médicos lograron estabilizarla. Iba a sobrevivir. Y por un momento, eso fue lo único que importó. Pero cuando Latifa llegó al hospital, había algo que no sabía. Preguntó por Nia. Preguntó dónde estaba su hermana pequeña. Y fue entonces cuando le dijeron. Nia no lo logró. Latifa estaba histérica. Intentó levantarse de la cama, gritando, abrumada por el peso de todo. El dolor, el shock y la culpa, porque en su mente ella había estado allí y no pudo salvarla. En las horas posteriores al ataque, mientras el shock comenzaba a sentarse en algo más pesado, el foco se desplazó hacia una cosa: encontrar al responsable. El brutal apuñalamiento de dos hermanas y la pérdida de Nia desató una investigación urgente. La policía de Oakland comenzó a reconstruir lo que había sucedido en ese andén. Y desde el principio, una cosa quedó clara. No había habido discusión, ni confrontaciones, ni advertencias. De todo lo que los investigadores pudieron recabar, se trataba de un ataque aleatorio. Alguien se había acercado por detrás de ellas y, sin provocación, llevó a cabo un acto violento sin razón aparente. Y eso lo hizo aún más aterrador, porque si no había razón ni señales de advertencia, entonces no había nada que le impidiera volver a hacerlo. Una cosa en la que los investigadores no tuvieron que depender fue en conjeturas, porque esto sucedió dentro de una estación BART, y tuvieron acceso a una extensa filmación de videos, cámaras de alta definición ubicadas en las entradas de los andenes e incluso dentro de los trenes. Así, la policía rápidamente obtuvo videos de la estación de Concord, la estación MacArthur y del interior del tren en el que las hermanas habían viajado. Y a medida que comenzaron a revisarlos, una imagen más clara comenzó a formarse. Vieron a un hombre, alguien que había estado allí antes del ataque, moviéndose por la estación, apareciendo en el encuadre más de una vez. Y cuanto más miraban, más preocupante se volvía.
porque parecía que las había estado siguiendo a las hermanas durante al menos 30 minutos antes del ataque, rastreando sus movimientos, manteniéndose cerca, y luego tuvieron la filmación del ataque en sí. A partir de ahí, los investigadores pudieron rastrear sus movimientos después del ataque. La vigilancia lo mostró saliendo de la estación y en un momento deteniéndose para desechar una mochila y una sudadera. Ambos artículos fueron recuperados más tarde, y dentro de la mochila, la policía encontró una identificación perteneciente a un hombre llamado John Lee Cowell. Ahora tenían un nombre, y cuando lo pasaron por su sistema, descubrieron algo más. Solo 4 días antes del ataque, un hombre con ese mismo nombre había sido detenido por la policía por evasión de tarifas. Ese encuentro había sido capturado por una cámara corporal, dando a los investigadores una imagen clara de su sospechoso, una que pronto harían pública. Pero a medida que profundizaban, rápidamente se dieron cuenta de que este no era su primer encuentro con la ley. Y así, dentro de las 24 horas posteriores al ataque, se puso en marcha una búsqueda masiva. La noticia de lo sucedido se extendió rápidamente. E incluso para las personas que ya sabían que el BART podía ser impredecible, esto se sintió diferente. Un ataque aleatorio, sin provocación, sin advertencia, dejó a la gente conmocionada. Pero la policía no tardó mucho en encontrarlo porque no había ido lejos. Al día siguiente, las autoridades recibieron una llamada de alguien que viajaba en el BART y creía haber visto al sospechoso. El hombre tenía un tatuaje distintivo que coincidía con el visto en las imágenes de vigilancia. Y cuando la policía llegó a la estación BART de Pleasant Hill, lo identificaron rápidamente. Era John Lee Cowell, y fue puesto bajo custodia sin incidentes, siendo acusado de asesinato e intento de asesinato. Después del arresto, hubo una sensación de alivio de que el hombre responsable ya no estuviera en la calle, pero ese alivio no respondió a la pregunta que seguía surgiendo. ¿Por qué? A medida que los detalles del ataque se difundieron por Oakland y las comunidades circundantes, la reacción fue inmediata. La gente estaba indignada, de luto, tratando de darle sentido a algo que simplemente no tenía sentido. Y cuando se supo que el hombre arrestado era blanco, esa ira se profundizó, porque sin un motivo claro, sin ninguna explicación, muchos comenzaron a creer que no se trataba solo de violencia aleatoria, sino que era un ataque dirigido, y que Nia y Latifah habían sido elegidas, que Cowell las había seguido y atacado porque eran personas de raza negra. El día después del ataque, la comunidad se reunió en la estación BART de MacArthur. La gente vino a llorar a Nia, a apoyar a Latifah y exigir justicia. Comenzó como una vigilia, un espacio para el dolor, pero a medida que las emociones se intensificaron, cambió. La multitud creció. Las voces se hicieron más fuertes y comenzó a convertirse en una marcha. La gente se movió a las calles cantando, sin justicia no hay paz, pidiendo rendición de cuentas, pidiendo respuestas, porque incluso con un arresto, todavía había una profunda desconfianza en el sistema. Y para muchas personas, las preguntas persistían. ¿Sería Cowell completamente responsable? ¿O su raza lo protegería de alguna manera? Tras el arresto de John Lee Cowell, su familia emitió un comunicado público. En él expresaron sus condolencias a la familia Wilson, calificando lo sucedido como una tragedia horrible y reconociendo el dolor que se había causado. Pero también compartieron algo más. Dijeron que Cowell había luchado contra una enfermedad mental durante la mayor parte de su vida, incluyendo un diagnóstico de trastorno bipolar y esquizofrenia. Según su familia, este no era un comportamiento nuevo, era parte de una larga historia. Argumentaron que el sistema le había fallado, después de ser dado de alta de una institución mental estatal solo 2 meses antes. No tenía a dónde ir, ni estructura, ni tratamiento consistente. Dijeron que muchas de las instituciones que antes proporcionaban ese tipo de atención ya no existían, y también revelaron que habían tomado medidas para protegerse. En un momento, incluso habían presentado una orden de alejamiento contra él, y en el momento del ataque, dijeron que había estado viviendo en las calles sin el tratamiento que, según ellos, necesitaba. Pero incluso con esa información, no respondió a las preguntas que tanta gente seguía haciéndose. Mientras los investigadores profundizaban en su pasado, comenzó a surgir un patrón. Su historial criminal se remontaba a cuando tenía 18 años, incluyendo delitos de drogas, agresión y obstrucción a un agente de paz. A lo largo de los años, hubo condenas adicionales por agresión, cargos relacionados con drogas y múltiples arrestos por robo y vandalismo. En 2016, su comportamiento escaló. Fue arrestado después de un robo en la tienda de comestibles Lucky's en El Cerrito, donde blandió lo que parecía ser una pistola, y también fue encontrado con un cúter. Fue sentenciado a 2 años en prisión estatal,
y también se presentaron órdenes de alejamiento contra él. Una por una mujer en Concord, otra por el Hospital Kaiser en Richmond, después de, según los informes, amenazar al personal. En conjunto, mostró una historia de repetidos enfrentamientos con las fuerzas del orden y señales de advertencia que habían estado allí durante años. Cuando su historial criminal se hizo público, solo intensificó la ira. La gente comenzó a preguntar cómo alguien con ese tipo de antecedentes estaba de nuevo en la calle en primer lugar. Y a pesar de la declaración de su familia sobre su enfermedad mental, muchos no estaban convencidos. Para ellos, no explicaba lo que había sucedido. Algunos lo vieron como una forma de cambiar la narrativa, de crear simpatía y posiblemente disminuir las consecuencias que enfrentaría. El asesinato de Nias no solo le quitó la vida, sino que envió ondas de choque a su familia y a toda la comunidad. Sus hermanas quedaron cargando con algo inimaginable. No solo habían perdido a Nia, habían estado allí, habían presenciado el ataque, habían intentado salvarla, y ahora les quedaba vivir con ese momento, reviviéndolo, buscando respuestas que no existían. Para su familia el dolor fue inmediato y abrumador. Un momento, estaban juntos, y al siguiente, todo había cambiado. Y más allá de la pérdida, estaba esa pregunta que no desaparecía. ¿Por qué ellas? ¿Por qué Nia? Porque en un caso como este, donde no hubo advertencia ni explicación, esa pregunta no solo persiste, se queda. En febrero de 2020 comenzaron las declaraciones de apertura en el juicio de John Lee Cowell. Enfrentaba cargos por el asesinato de Nia Wilson y el intento de asesinato de su hermana Latifah, y desde el principio, los fiscales expusieron su argumento claramente. Creían que se trataba de un acto deliberado. Señalaron las imágenes de vigilancia que mostraban a Cowell siguiendo a las hermanas por la estación, argumentando que no fue una decisión de último momento, que las eligió, que esperó y luego atacó sin previo aviso. La defensa adoptó un enfoque diferente. Se centró en el historial de enfermedad mental de Cowell, argumentando que sus acciones fueron el resultado de alguien que no estaba completamente en control y que su diagnóstico, trastorno bipolar y esquizofrenia, habían moldeado su comportamiento de maneras que no podían ignorarse. Y así, a medida que avanzaba el juicio, se convirtió en algo más que una simple pregunta de lo que sucedió esa noche. Se convirtió en una cuestión de intención. ¿Fue un acto de violencia calculado, o fueron las acciones de alguien cuyo estado mental se había estado desmoronando durante años? Y para la familia de Nia y todos los que observaban, la distinción importaba. Pero en marzo de 2020, el jurado llegó a su decisión. John Lee Cowell fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Nia Wilson y culpable de intento de asesinato premeditado en el ataque a su hermana Latifah. El veredicto confirmó lo que los fiscales habían argumentado, que no fue un acto aleatorio e impulsivo, sino uno deliberado. Y para la familia de Nia, después de todo lo que habían soportado, finalmente hubo una medida de rendición de cuentas. Incluso después de la investigación, el juicio y la condena, una pregunta sigue sin tener una respuesta clara. ¿Por qué? ¿Por qué Nia? ¿Por qué su hermana? ¿Por qué esa noche? No hubo discusión ni explicación que alguna vez sentido. Y tal vez eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de asimilar. Porque a veces no hay una razón que parezca lo suficientemente grande como para justificar lo que fue arrebatado. Y lo que fue arrebatado fue la vida de Nia, una vida que apenas comenzaba. A los 18 años, todavía estaba descubriendo cosas, todavía soñando, todavía haciendo planes, todavía convirtiéndose en quien estaba destinada a ser. Alguien en quien su familia se apoyaba, alguien que apoyaba a la gente, que se preocupaba profundamente, que tenía mucho más por delante. Y en cuestión de segundos, ese futuro desapareció. Pero el impacto de su vida no desapareció con ella. Vive en las personas que la amaron, en las hermanas que llevan su memoria consigo todos los días, en una comunidad que se negó a dejar que su nombre fuera olvidado, porque Nia Wilson fue más que lo que le sucedió. Ella fue alguien que importó, y aún ahora, años después, su historia sigue siendo contada. Su nombre sigue siendo pronunciado, y su vida aún merece ser recordada. Que Nia Wilson descanse en paz.